Hola, muy buenas otra vez. Vamos a hacer un ejemplo con vectores, ¿eh? Es un poco más complicado de los evidentes que hay en la documentación. Y bueno, pues se trata de calcular la desviación típica de una muestra, de un vector que contiene una serie de elementos y que constituyen una muestra de alguna señal, o alguna población o lo que sea. Entonces, pues la fórmula por internet, pues la fórmula es esto, depende, a veces la corrigen con n-1, n, pues es igual. Lo que tenemos que hacer es realmente pues traducir esto a un lenguaje de programación, a Python, y ver cuánto da. O sea que lo que tenemos que hacer es calcular la suma de la diferencia de cada elemento con la media de todos los elementos elevado al cuadrado, o sea, toda esta suma. Después dividir por el número de elementos, y esto por la raíz cuadrada es lo que se define como desviación típica. Depende si se corrige por una muestra o por una población, es igual. O sea, básicamente lo que queremos es ver cómo a partir de una fórmula de este tipo definida sobre un vector que tiene una muestra de datos, pues hacer diferentes cálculos. Ya veremos más cálculos que se pueden hacer con vectores más adelante. Entonces, para esto vemos que, claro, no podemos hacer solamente un recorrido del vector, porque necesitamos la media. Entonces tendremos que hacer primero un recorrido para calcular la media, para tenerla ya, y luego otro recorrido para calcular el resultado de esta fórmula en el que interviene la media. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el programa. Imaginemos que tenemos aquí un vector cualquiera, un vector v igual a, y le ponemos, yo que sé, pues algo que no se desvíe mucho, pues 4, 5, 7, 6, 7, 5, un 6, un 7, un 5 y un 6, es lo mismo, ¿eh? Vale, pues tenemos esta muestra y queremos calcular la desviación típica. Para eso primero tenemos que calcular la media. Y para calcular la media, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recorrer todo el vector, sumar todos los elementos y dividir por el número de elementos del vector. Entonces nos hará falta una variable que será pues suma, la ponemos a 0. Bueno, es igual. Y luego nos hará falta un índice i, por ejemplo, que lo ponemos a 0 y hacemos un recorrido sobre todos los elementos del vector. Mientras que no se nos acaben los elementos, while i sea menor que la longitud del vector v. Acordaros que la función que nos retorna el número de elementos de un vector se llama len, que es la longitud que tiene. Pues tenemos que suma más igual sumarle la componente número i del vector y incrementar el índice sobre el vector. Esto lo que hará será sumar todos los elementos del vector, y ahora suma lo dividimos por el número de elementos del vector. En ese caso, bueno, en vez de llamarlo suma, lo voy a llamar, para que no, pues media igual a suma partido por la longitud del vector. Ya tenemos la media. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues hacer la suma de las diferencias de los elementos con la media elevado al cuadrado. Podemos reaprovechar, aquí podríamos hacer, por ejemplo, pues print media, la media vale, coma media, para sacarlo por la pantalla. Y ahora podemos hacer otra vez, pues suma igual a 0, podemos reaprovechar la variable, otra vez en un bucle, podemos reaprovechar el índice, igual y sea menor que la longitud del vector v, pues suma más igual, y ahora lo que tenemos que hacer es el cuadrado de la diferencia del elemento con la media. Entonces tenemos que hacer v de i menos media, y todo ello elevado al cuadrado. Vale, con esto vamos haciendo la suma de los elementos, sumamos uno para hacer el recorrido, y con esto ya tendremos la suma total. ¿Cuánto valdrá la desviación? Pues la desviación será la raíz cuadrada de todo eso, toda esa suma, dividido por el número de elementos. Pues la suma partido por la longitud de los elementos, todo ello partido por n, ¿no? Esta suma de aquí, pues todo ello partido por el número de elementos, bueno, no, ya está, la suma partido por el número de elementos, y todo ello elevado a 0,5 para hacer la raíz cuadrada. Print desviación igual a s. Vale, y esto es lo que tendríamos, es lo que tendría que hacer el programa. Vamos a probar a ver, no tiene que desviarse mucho.
Y bueno, pues sí, pues la media vale 5,9, me parece razonable, y la desviación típica es de 1, es un valor de 1. Fijaros que la desviación típica es un valor que depende de la magnitud de los valores, no nos dice cuánto de desviado está, nos dice cuánto de desviado está en general la cosa en función de los valores. Si aquí hubiera valores de 1000, 1500, pues la desviación típica saldría pues 1000, no saldría 1. O sea que si quisiéramos un número independiente de los valores de la muestra para que nos dijera cuánto de desviada está, pero sin tener en cuenta la magnitud de los valores, tendríamos que hacerlo porcentualmente, o sea, tener un valor porcentual de lo que hay y calcularlo. Es lo que realmente representa la desviación típica, pero claro, teniendo en cuenta que lo representa comparado con la magnitud de los valores, no en porcentaje de lo que representa. Y bueno, pues esto es, aquí tenéis un ejemplo de un caso que hay dos recorridos, uno para calcular primero una magnitud que nos hace falta y después el siguiente recorrido para acabar de calcular lo que tenemos. Venga, pues un saludico, hasta luego.